Bueno, antes de empezar, quiero orar, quiero ponerle este servicio en las manos del Señor y que el Señor nos ayude hoy a poder entender y a comprender lo que Él quiere decirnos hoy en su palabra. Amén. Padre, la gloria y la honra es para ti, Señor. Tú eres el centro de toda adoración. Tú eres el centro de este servicio. Todo apunta, Señor, para ti. Y queremos hoy, Señor, poner tu nombre en alto. Queremos hoy, Señor, decirte que sin ti no podemos hacer nada. Y que en esto donde estamos, Señor, nosotros no tenemos nada que ver. Solo tú, Señor. Tú eres el que nos escogiste. Tú fuiste el que nos trajiste a tu reino, Señor. Y solamente estamos aquí, como dice la alabanza, para alabarte y glorificarte. Toma control, Espíritu Santo, Señor, y abre nuestros oídos, nuestras mentes, y abre mis labios, Señor, solamente para hacer tu expresión. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, ustedes saben que venimos en una, no serie, sino una visión de la iglesia acerca de cómo la iglesia en este año puede ser arraigada y cimentada en Cristo. Y hemos visto de la forma como Dios ha trabajado en nuestras vidas, hemos visto acerca de la palabra, cómo el Señor, en su deseo inmenso de poder arraigarse en cada uno de sus hijos. Entonces, hoy, pues, quiero compartir acerca de todo esto y continuar con esto que la iglesia está tratando, es de cómo poder ser arraigado y cimentado en el Señor. Amén. Y ante todo, pues, quiero compartir algo que voy a poner en la pantalla acerca de una foto. No sé si audio me puede ayudar. Gracias. Una foto, y podemos ver en esa foto lo que es arraigarse uno en Cristo Jesús. Lo que es arraigarse uno acerca de esa foto, que creo que pueda ser una ilustración. Acerca de lo que es arraigarse. Y ahí podemos ver nosotros en esa foto cómo arraigarse a Cristo, arraigados, cimentados en Cristo. Y el tema que hoy quiero tratar es raíces en la tormenta. Raíces en la tormenta es el tema del que vamos a tratar hoy. Y podemos ver ahí cómo estar arraigado en Cristo, y vemos crisis, vemos enfermedades, vemos persecuciones, vemos muchas cosas. Y muchas veces les hablo a mis hermanos acerca de lo bueno que son las tormentas, pero una cosa es hablar de las tormentas, pero una cosa es vivir en las tormentas, que es aquí donde queremos hablar sobre esto. Y estuve buscando acerca de estos clases de árboles, y encontré que en los desiertos de África hay una cantidad de árboles, unos árboles que crecen como alrededor de 15 o 20 metros hacia arriba. ¿Sí? Son unos árboles, son muy pocos esos árboles que crecen 15 metros o 20 hacia arriba, pero hacia abajo sus raíces se profundizan hasta 40 metros de profundidad. Imagínate 40 metros de profundidad en un desierto, en una parte árida. Vemos estos árboles, cómo se arraigan. ¿Cuál es la forma entonces de que estos árboles mantengan esto? Porque la pregunta es ¿por qué estos árboles? ¿Por qué estos árboles son así? Entonces, definitivamente encontré porque estos árboles hacia arriba, ellos no van a encontrar agua. Pero si no profundizan, ellos se van a morir. Porque es allá abajo donde se encuentra todo. Abajo es donde encuentran la fortaleza para ellos sostenerse. Duran bastantes años
estos árboles. Ahora, ¿en qué quiero tratar de ilustrar esto? Es porque muchas veces, muchas personas o muchos creyentes, solo lo único que quieren crecer es hacia arriba. Muchos quieren crecer hacia arriba, pero no quieren crecer hacia abajo, donde están las profundidades. Solamente queremos esto, queremos altura espiritual, pero no queremos una profundidad espiritual. Y es aquí donde el Señor hoy quiere hablarnos acerca de cuál es su intención, cuál es su deseo, cuál es el deseo de querer arraigarse profundamente en nosotros. Y la profundidad, mis hermanos, en Dios, solo se logra cuando la parte almática, cuando el alma está comenzando a atravesar desiertos. Se arraiga cuando el alma comienza a atravesar pruebas y comienza a atravesar sufrimientos. Y yo sé que por experiencia muchos estamos pasando por situaciones de estas, perdón, pero a veces no nos damos cuenta por qué Dios permite esto. Por eso hoy en esta mañana quiero traer la historia de Pablo. No sé cuántos han podido hacer el estudio de la vida de Pablo. Y Pablo fue un hombre que fue escogido por Dios. Y quiero hablar de él, pero de lo que él pasó, pero ante todo ver a Jesús a través de Pablo. Pablo era un hombre que creció en Cristo, creció mucho en Cristo, porque fue un hombre que sufrió tanto en Cristo. Hoy esto es lo que quiero tratar de traer acá a la iglesia. Hoy vamos a aprender cómo las pruebas no nos quitan a nosotros nada. Al contrario, sino que nos arraigan más en Cristo. Eso es lo que hacen las pruebas. Y muchos hermanos, muchos creyentes quieren estar arraigados en Cristo, pero solo por bendición. Y quiero decirte algo, mi hermano. Nosotros no necesitamos bendición porque ya tenemos. Dios dijo que Él nos había bendecido a nosotros con toda bendición espiritual. Entonces esta bendición es precisamente para usarla para cuando vengan estos momentos difíciles en nuestras vidas. La bendición que Dios nos da es su propia vida. La bendición que Dios nos da es su propio carácter, su propia fuerza, su propio poder para nosotros poderle enfrentar las cosas. Entonces, muchos quieren estar arraigados en Cristo solo por bendición, pero Pablo nos va a enseñar hoy que uno se arraiga en Cristo por los sufrimientos. Y les voy a explicar bíblicamente a qué se trata. Por eso la idea central de este mensaje es que nosotros no nos arraigamos en Cristo por lo que recibimos de Él, sino por lo que atravesamos con Él. Por eso quiero que vamos a leer un capítulo de la Biblia de 2 de Corintios, sí, audio me ayuda, 2 de Corintios capítulo 11, vamos a leerlo. Quiero que me acompañe. Por favor. Segunda de Corintios. Capítulo 2. Podemos leerlo, ¿verdad? Segunda de Corintios, capítulo 11. Capítulo 11. Vamos a leerlo desde el principio, ¿ok? Entonces, ¿lo estás poniendo en la Reina Valera o en NTV? ¿Lo puedes poner en NTV, por favor? Dice, para ilustrar y poner en contexto acerca de Pablo que viene tratando con los hermanos en Corintio. Los hermanos en Corintio estaban pasando por una situación muy difícil. Los hermanos en Corintio, en Primera de Corintios, ellos estaban viviendo una vida muy carnal y habían tenido muchos problemas. Y Pablo lo que hace es que en Primera de Corintios los disciplina y les dice muchas cosas
en las cuales ellos deberían de acomodarse. Pero en 2 Corintios, él comienza a abrazarlos ahora y a pechicharlos, digamos nosotros, trayéndoles palabras de consolación. Pero había muchos falsos maestros que querían introducirse en Corintios, por lo que Pablo había hecho ya en ellos, y entonces querían tratar como de sacarlos de ahí. Y Pablo, basado en estos mensajes, antes de esto primero da acerca de lo que son las ofrendas, capítulo 9 y capítulo 10, y en este capítulo 11 él comienza a hablar acerca de esa situación que se está presentando, y él comienza a expresar todo esto y dice: espero que me toleren un poco más de mis tonterías, por favor ténganme paciencia, pues los celos a ustedes con el celo de Dios mismo. Los he prometido como una novia pura a su único esposo, a Cristo. Pero temo que de alguna manera su pura y completa devoción a Cristo se corrompa, tal como Eva fue engañada por la astucia de la serpiente. Ustedes soportan de buena gana todo lo que cualquiera les dice, aun si les predican a un Jesús diferente del que nosotros predicamos, o a un espíritu diferente del que ustedes recibieron, o un evangelio diferente del que creyeron. Pero de ninguna manera me considero inferior a esos superapóstoles que enseñan tales cosas. Podré ser un orador inexperto, dice él, pero no me falta conocimiento. Eso es algo que les hemos dejado muy claro a ustedes de todas las maneras posibles. Estaba equivocado cuando me humillé y los honré al predicarles la buena noticia de Dios sin esperar nada a cambio. Le robé a otras iglesias al aceptar sus contribuciones para poder servirles a ustedes sin ningún costo. Cuando estuve con ustedes y no tenía lo suficiente para vivir, no llegué a ser una carga financiera para nadie, pues los hermanos que llegaron a Macedonia me trajeron todo lo que necesitaba. Nunca he sido una carga para ustedes y jamás lo seré. Tan cierto como que la verdad de Cristo está en mí, nadie en toda Grecia me impedirá que me jacte de esto. ¿Por qué? Porque no los amo. Dios sabe que sí los amo, pero seguiré haciendo lo que siempre he hecho. Esto debilitará los argumentos de aquellos que andan buscando la oportunidad para jactarse de que su trabajo es igual al nuestro. Estos individuos son unos falsos apóstoles, son obreros engañosos que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Pero no me sorprende nada. Aún Satanás se disfraza de ángel de luz. Así que no es de sorprenderse que los que los sirven también se disfracen de siervos de la justicia. Al final recibirán el castigo que sus acciones perversas merecen. Otra vez lo digo, no piensen que soy un necio para hablar así, pero aún si lo piensan, escúchenme tal como lo haría con una persona necia, mientras que yo también me jacto un poco. Y dicha jactancia no proviene del Señor, pero actúo como un necio, ya que otros se jactan de sus logros humanos, yo también lo haré. Después de todo, ustedes se creen muy sabios, pero con gusto soportan a los necios. Aguantan que algunos los esclavice, les quita todo lo que tienen, se aprovechan de ustedes, toma control de todo y les da una bofetada. Y me da vergüenza decir que nosotros fuimos demasiado débiles para hacer lo mismo. Pero sea lo que sea, de lo que ellos se atrevan a jactarse, otra vez hablo como un necio. Yo también me atrevo a jactarme de lo mismo. ¿Son ellos hebreos? Yo también lo soy. ¿Son israelitas? También lo soy yo. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son siervos de Cristo? Sé que sueno como un loco, pero yo lo he servido mucho más. He trabajado con más esfuerzo, me han encarcelado más seguido. Fui azotado innumerables veces y enfrenté la muerte en repetidas ocasiones. En 5 ocasiones distintas, los líderes judíos me dieron 39 latigazos. 3 veces me azotaron con vara. Una vez fui apedreado.
3 veces sufrí naufragios. Una vez pasé toda la noche y el día siguiente a la deriva en el mar. He estado en muchos viajes muy largos. Enfrenté peligros de ríos y de ladrones. Enfrenté peligros de parte de mi propio pueblo, los judíos y también de los gentiles. Enfrenté peligros en ciudades, en desiertos y en mares. Y enfrenté peligros de hombres que afirmaban ser creyentes, pero no lo son. He trabajado con esfuerzo y por largas horas y soporté muchas noches sin dormir. He tenido hambre y sed y a menudo me he quedado sin nada de qué comer. He temblado de frío sin tener ropa suficiente para mantenerme abrigado. Además de todo eso, a diario llevo la carga de mi preocupación por todas las iglesias. ¿Quién está débil sin que yo no sienta esa misma debilidad? ¿Quién se ha dejado llevar por mal camino sino que yo arda de enojo? Si debo jactarme, preferiría jactarme de las cosas que muestran lo débil que soy. Dios, el Padre de nuestro Señor Jesús, quien es digno de eterna alabanza, sabe que no miento. Cuando estuve en Damasco, el gobernador, bajo el mando del rey Aretas, puso guardias en las puertas de la ciudad para atraparme. Tuvieron que descolgarme en un canasto por una ventana en el muro de la ciudad para que me escapara de él. Capítulo 12. Mi jactancia no servirá de nada, sin embargo, debo seguir adelante. A mi pesar, contaré acerca de visiones y revelaciones que provienen del Señor. Hace 14 años fui llevado hasta el tercer cielo. Si fue en mi cuerpo o fuera de mi cuerpo, no lo sé, solo Dios lo sabe. Es cierto, Dios sabe si estaba yo en mi cuerpo o fuera del cuerpo, pero sí sé que fui llevado al paraíso y oí cosas tan increíbles que no pueden expresarse con palabras, cosas que a ningún ser humano se les permite contar. De esa experiencia vale la pena jactarse, pero no voy a hacerlo. Solo me jactaré de mis debilidades. Si quisiera jactarme, no sería ningún necio al hacerlo, porque estaría diciendo la verdad. Pero no lo haré porque no quiero que nadie me atribuya méritos más allá de lo que pueda verse en mi vida u oírse en mi mensaje, aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas. Así que, para impedir que me volviera orgulloso, un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. En 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me lo quitara. Cada vez Él me dijo: mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Y me voy a quedar con este versículo. Es por esto que me deleito en mis debilidades y en los insultos y en privaciones y persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Wow. Yo me puse a leer y a releer todo esto que Pablo, pues esto es un pedacito solamente de los sufrimientos de él. Y yo dije, wow, ¿por qué? ¿Por qué el Señor permitió todo esto a un hombre que lo servía demasiado? ¿Por qué? ¿Por qué? Y encontré muchas cosas. Pablo enumeró todo esto: azotes, cárceles, naufragios. Y yo digo, la verdad es que para poder enfrentar todas estas cosas, solo necesitamos la gracia de Dios. Solo eso. Y me preguntaba por qué Dios permite esto en la vida del hombre que más le servía. Bueno, el Señor me estaba hablando y me decía, bueno, yo lo que estaba haciendo con Pablo y lo que seguiré haciendo con todos mis hijos es que yo no estoy formando un predicador. ¿Cómo así? Sí, yo no agarré a Pablo para que fuera el mejor predicador. Yo agarré a Pablo y lo estaba
formando unas raíces en él. Y esto me trajo a mí a pensar acerca de Pablo en la misma escritura. Dice, hey, yo soy tosco para hablar. Pero una de las cosas que sí tengo es que tengo el conocimiento y he pasado, y mira las marcas que tengo de mi Señor Jesucristo aquí en mi cuerpo. Dios era formando a un hombre que tuviera raíces fuertes en él, para que cualquier cosa que le pasara a él no se sintiera ni orgulloso, ni se echara para atrás acerca de lo que iba a enfrentar. Ahora, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué esto? Pero bueno, nosotros sabemos que Dios, antes de poder trabajar con alguien y poder decirle a alguien o mandarle una misión a alguien, primero le dice qué es lo que va a pasar. Y esto fue lo que hizo el Señor con Pablo. En capítulo 9 de Hechos, si me puedes ayudar, capítulo 9 de Hechos, versículos 15 y 16, Pablo había tenido un encuentro con Jesús y el Señor lo tumbó de un caballo en el cual iba. Y este hombre tuvo ese encuentro con Jesús y se fue para un lugar a orar. Y Jesús le dice a un hombre que se llama Ananías, le dice, mira, ves hacia allá, ahí hay un hombre que está orando, ves, habla con él. Y cuando Ananías supo que este hombre era Pablo, dijo, no puede ser, este hombre es malo, malísimo. Este hombre está matando a mucha gente y aún a la propia iglesia. Y mira lo que le dijo el Señor a Ananías. ¿Qué le dijo? Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Versículo 16. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y de esto aquí se trata de esto. Ahora, ¿qué hacen los sufrimientos en nuestras vidas? ¿Qué hacen esos sufrimientos en nuestras vidas? Los sufrimientos lo que hacen en nuestras vidas es romper ese terreno que hay en nosotros que se llama el yo. Tú sabes, ese yo de nosotros, ese yo para que una raíz pueda penetrar profundamente, primero tiene que romper la tierra. Y al romper la tierra, ese sufrimiento lo que hace en nosotros es romper todo lo que hay en nosotros, por dentro, en nuestro ser interior. ¿Y qué es lo que hay dentro de nuestro ser interior? El orgullo. Ese orgullo que tenemos nosotros dentro de uno, y por eso Dios me estaba tratando de recordar todas las escrituras cuando el Señor le decía al pueblo de Israel, mira, ustedes van a llegar a la tierra prometida. Yo los voy a llevar allá, pero cuando ustedes lleguen allá, ustedes se van a encontrar con 7 naciones mucho más poderosas que ustedes. Y esas naciones son los heteos, los efeos, los cerezeos, los ateos. Si se recuerdan todos los que hayan leído esa historia. Y cuando uno comienza a entender qué significa el eteo, el cananeo, el eteo y todo, esos son nuestras propias males que tenemos dentro de nosotros, que significa orgullo, autosuficiencia, problemas. Todo esto que nosotros tenemos por dentro, tenemos que pelear con eso para poder sacarlo de nuestras vidas. Y esto es lo que hace el sufrimiento en nosotros. El pueblo de Israel pasó por mucho sufrimiento. Pablo en esta situación nos dice, hijo, mira, yo pasé por esto, pero lo que el Señor estaba haciendo en Pablo y lo que hace los sufrimientos es romper el orgullo, la autosuficiencia y la confianza que tenemos muchos en la carne.
Nosotros tenemos mucha confianza en nosotros mismos. Nosotros creemos y nos sentimos autosuficientes cuando se presentan cualquier situación en nuestra vida. Queremos resolverlo por nuestros propios medios. Queremos buscar la forma cómo poder resolver nuestros problemas con cualquier cosa que tengamos en la mano. Pero no buscamos primeramente a Dios para que nos lo solucione. Entonces corremos con eso. Por eso en el capítulo 1 de Segunda de Corintios, Pablo le está explicando al pueblo y le decía, tuvimos nosotros mismos, si lo puede poner para que lo lea la iglesia, tuvimos nosotros mismos sentencia de muerte. Pablo estaba pasando por un problema y estaba sucediendo de que ya ellos habían perdido cualquier esperanza que ellos pudieran tener para sobrevivir. Y tuvieron esa sentencia de muerte, pero ¿qué dijo él? Para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios. Y es aquí donde comienza uno a darse cuenta acerca de estos sufrimientos que Pablo pasaba en su tiempo. Y ahora vamos a ver cuáles son esos sufrimientos que nosotros pasamos. Entonces, cuando pasan estas cosas, cuando suceden estas cosas que ya, por ejemplo, podemos tener una situación de enfermedad, podemos tener una situación no sé, de falta de empleo, me botaron del trabajo, perdí mi esposa, se me murió mi hijo, se me murió mi hija, no sé, cualquier situación que nosotros pasamos en nuestras vidas que nos hacen a nosotros ver cómo solucionamos este problema, es en ese mismo momento que comienzan las raíces a entrar en Cristo. Cuando nosotros ponemos todas estas situaciones que nos pasan y le entregamos esta situación a Cristo, entonces esas raíces comienzan a profundizarse en Cristo y esos sufrimientos lo que hacen es que a ti y a mí nos retan o nos obligan a buscar profundidad. Porque necesitamos agarrarnos de algo. Y al agarrarnos de algo nos agarramos de Cristo. Porque cuando uno está en momentos difíciles en nuestra vida, necesitamos agarrarnos de algo para que nos sostenga. Entonces los sufrimientos, los retos nos obligan a buscar profundidad. Y cuando todo va bien, mi hermano, cuando todo va bien en nuestra vida, cuando la vida se convierte en un manantial, tú sabes, en un oasis, tranquilo, uno a veces le pregunta a los hermanos, hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? No, bien, tranquilo, todo está bien. Y cuando todo está bien, yo quiero decirte algo, mi hermano. Cuando tú dices que todo está bien, entonces tú tienes problemas. Eso preocupa. Porque el cristiano verdaderamente nació, dice Jacob, capítulo 5, versículo 17, dice Job. Dice, el ser humano ha nacido para sufrimiento. No sé cómo trabaja eso. Dios dijo en su palabra que en este mundo nosotros íbamos a tener aflicciones, íbamos a tener problemas. Cuando Cristo habló con sus discípulos y les dijo, ven acá, yo los voy a recoger a ustedes, sí, pero yo quiero ofrecerles algo para ver si ustedes quieren, para que sigan este trabajo. ¿Qué les ofreció Cristo a sus discípulos? Le dijo, eso precisamente van a pasar por valle de sombra de muerte, ustedes van a tener problemas, ustedes van a pasar por tierra movediza, a ustedes los van a meter presos. Cristo no les ofreció que les iba a dar un buen empleo, Cristo no les dijo que los iban a pasar por arriba, Cristo no les dijo que les iba a ir bien. Y los discípulos dijeron, bueno, vamos para esa, solo en ti, porque tú eres el único que tienes palabra de vida. Y Dios les ofreció a todos. Y si nosotros nos ponemos a ver un recorrido de la Biblia, desde el primer momento en que Dios rescató a Abraham de Ur de los Caldeos hasta Apocalipsis, todos los hombres de Dios han pasado por situaciones difíciles. Todos los hombres de Dios han pasado por prisiones. Si vemos a Abraham, si vemos al hijo de Jacob, a José, tuvieron que meterlo en una cárcel, pasó en una cárcel. Y todos, David, todos los hombres de Dios pasaron
por situaciones difíciles. Dios estaba preparando a todos estos hombres. Aún cuando estamos viendo todas estas historias en Apocalipsis, Juan todavía estaba preso en la isla de Patmos. ¿Por qué? Por estar hablando de Jesús, llevando estos sufrimientos. A la mayoría, a todos los apóstoles los mataron, a unos los cortaron la cabeza, a otros los metieron en la cruz, les voltearon todo. Todos pasaron por situaciones difíciles. Entonces, gloria a Dios, porque nosotros no hemos pasado por todas estas situaciones. Pero Dios está diciendo en su palabra, y lo vamos a ver ahora, que los problemas que nosotros tenemos en nuestras vidas, nadie busca problemas, nadie está preparándose para que lo boten a uno del trabajo, nadie está preparándose para que me venga una enfermedad, nadie está buscando eso. Las cosas se presentan, Dios permite esto. Sí, pero con un propósito. Por eso hoy quiero hablarles a cada uno de mis hermanos que hoy está escuchando esto, que no le tengas miedo a los problemas. Los problemas Dios los permite por un propósito, para fortalecernos. Pero una de las cosas que siempre Dios dice es que aunque pases por las aguas, yo voy a estar contigo. Aunque pases por el río, no te vas a ahogar, ni llama arderá en ti, ni la llama, ni nada, porque yo voy a estar contigo. Yo te voy a librar de todas estas situaciones. Lo que estoy permitiendo solamente es que tú puedas verme a mí y confiar en mí para yo poder liberarte de esto y entonces puedas ver la gloria de Dios en mí. Y es aquí cuando nosotros podemos hablar de todas estas cosas. Entonces, cuando la vida va bien, eso es bacanísimo. ¿Por qué? Tengo ahí todo, tengo todo, no tengo problema. Pero cuando vienen, tú sabes, estos momentos difíciles en nuestras vidas, como las crisis, el dolor, las pruebas, los procesos, las enfermedades. Quiero decirte algo, en estos momentos, muchas de las personas que pasan por esta situación se secan o se profundizan en Dios. Dos situaciones. ¿Por qué? Porque de esto se trata. Dios permite esto es solamente para ver dónde está tu reacción. Dios le dijo a todo en el Antiguo Testamento, Dios le decía al pueblo de Israel, yo estoy permitiendo todo esto solamente para probar tu corazón. Entonces nosotros nos damos cuenta que Pablo eligió profundizar. Por eso mientras más Pablo sufría por Cristo, más revelación Dios le daba a él. Más revelación. Mientras más débil se sentía, más la gloria de Dios reposaba sobre él. Él lo mismo lo decía. Mira, quítame esto. Y él decía, no, tranquilo. Solamente bástate mi gracia. Entonces Dios permitió ese dolor constante en Pablo para que Pablo no se despegara de Cristo. Solo agarradito de él. Cada vez que iba a cualquier parte, cada vez tenía problemas. Y cada vez tenía problemas. Una vez se encontró un hombre y agarró el manto de esto que había dejado Pablo y dijo, ¿este manto de quién es este manto? Bueno, el dueño de este manto va a sufrir mucho y lo van a llevar preso. O sea, que él donde iba, lo sentenciaban a que iba a pasar problemas, iba a pasar situaciones, iba a pasar afrentas. Los mismos hermanos en Filipenses no querían que él fuera porque él siempre les hablaba todo lo que Jesús decía, pero ellos no querían entender esto. Ahora, cuando los sufrimientos hicieron que Pablo perdiera tanto de sí mismo, que lo único visible que Pablo tenía era Cristo en su vida. Eso es estar arraigado y cimentado en Cristo. Por eso, cuando estaba meditando con el Señor, yo le decía, Señor, ¿qué tú quieres para este año para la iglesia? ¿Qué quieres para este año para la iglesia? Y lo que les dije ahorita, este año no nos vamos a arraigar en Cristo por las bendiciones. No. Este año Dios va a usar procesos. Dios va a usar
esperas, Dios va a usar pruebas, Dios va a usar situaciones incómodas, Dios va a usar momentos de debilidad en nosotros. Y yo le pregunto a la iglesia, ¿a quién le gustaría eso? Y yo sé que cada uno de ustedes me va a decir, no, yo no quiero pasar por esa situación. Pero quiero decirte, iglesia, es necesario. Es necesario. Yo puedo dar testimonio en mi vida y por eso lo puedo hablar con toda autoridad, lo puedo hablar con vivencias. En el lugar donde el Señor me preparó, en ese lugar donde yo estaba, viví todo esto, hermano. Viví muchas cosas en mi vida que me provocaba pues salir corriendo, me provocaba pues decir, bueno, pero ¿por qué me pasan todas estas cosas? Tuve pues diría yo la oportunidad de ver cómo Dios obraba en mi vida cuando supe que mi mamá se murió, mi papá se murió, mis hermanos se murieron. Supe la forma como Dios me sostuvo, supe y estuve presenciando cuando mis hijas no tenían dinero para poder salir y pagar las cosas de la universidad estando yo preso. Pude ver cómo Dios obraba a través de muchas personas para poderlas ayudar a ellas. Tuve la persecución de muchos líderes de allá donde me acusaban con los directores de las prisiones porque supuestamente decían que yo no permitía que en la iglesia pues entrara todo el mundo a cantar y querían trasladarme, querían echarme y yo solamente hablaba de lo que Dios me decía y al final pues el director de la prisión me dijo, no, ojalá pudiéramos tener muchos hombres como usted aquí. Y me gozaba en todo esto y al final pues yo le decía, Señor, de todas maneras sigue haciendo conmigo lo que tú quieras. Pero vi la forma en cómo me enamoraba más de Cristo, cómo Dios me revelaba y aún sigue uno padeciendo todo esto. Pero no es para matarnos, sino para fortalecernos. Es para poder uno presenciar y decir, wow, qué bueno es el Señor que me permitió pasar por esto, pero vi la mano de Dios obrar en mi vida. Por eso cuando estamos pasando por situaciones difíciles, cuando estamos pasando que se nos muere alguien, que nuestros hijos, que nuestro hogar o algo, es donde uno puede poner a activar la fe en Cristo y poder decir, estoy pasando por esto, sí, estoy pasando por esta situación, pero sé que mi Señor está conmigo y sé que mi Señor me va a sacar de este problema. Sé y estoy convencido que su presencia me está ayudando a poder llevar. Estos son los testimonios que uno puede hablar en medio de estos momentos grises y amargos y es donde la gente va a poder ver y a decir, wow, este hombre, esta mujer pasando por esta situación y todavía glorifica a Dios. Esto es lo que el Señor nos está enseñando, a cómo podemos testificar de Él. Ahora, si este año el Señor va a permitir que pasen estas cosas, ¿qué es lo que Dios quiere? Dios quiere que nosotros dejemos de ser unos creyentes superficiales y nos volvamos unos creyentes profundos. Eso es lo que el Señor quiere. Él le decía a los discípulos, oye, ven acá, ¿ustedes por qué están pescando aquí? Están pescando en la orillita. Ajá, ahí, qué chévere, ahí no va a encontrar nada. Él les decía, tiren la red más profundo, profundícense, tiren la red allá donde está el fruto. Y cuando esos discípulos entendieron esto, tiraron la red más profundo y allá encontraron peces. Entonces, Él quiere que nos volvamos unos creyentes que seamos profundos. ¿Por qué? Porque las raíces, hermanos, no crecen hacia arriba en los cultos. No, nada de eso. Crecen hacia abajo en los sufrimientos. Eso es lo que hacen los sufrimientos. Las raíces no crecen cuando la gente se está aplaudiendo. No, crecen en los procesos que uno tiene. Por eso Dios no nos está debilitando a nosotros cuando nos pasan situaciones como esa. No, lo que está haciendo con nosotros es profundizándonos. Ahora, la pregunta del millón es, ¿cuáles son los padecimientos que padecemos hoy los hijos de Dios?
¿Cuáles son? Quizás a lo mejor tú y yo no estemos afrontando esos azotes que pasó Pablo. Quizás no lo enfrentamos porque estamos viviendo en unos países donde pues es permitido todo esto de que las leyes nos protegen. Pero hay algo que sí enfrentamos. Y lo estamos viendo a menudo, son las redes sociales. Las redes sociales. Cuando las personas se meten en las redes sociales, cuando los hijos de Dios se meten en las redes sociales y no decides participar de lo que están haciendo en las redes sociales, sino que tú la usas para glorificar el nombre del Señor, la gente lo que hace es que te saca. Te saca de su WhatsApp, te saca de lo otro. ¿Por qué? Porque tú no estás de acuerdo con las cosas que ellos están diciendo. Entonces las redes sociales, mucha gente las usa precisamente para agarrar, tú sabes, cuántos likes me dieron, lo otro. Pero cuando tú la usas para hablar del nombre del Señor Jesús, muchas personas del mundo te rechazan. A mí me han rechazado muchas personas, me dicen, no, a mí no me mandes nada de eso, a mí no me mandes nada de eso. Pero esas mismas personas lo único que hacen es que le mandan a uno cosas, tú sabes, de mujeres y esto, y cosas que no aprovechan, no nos edifican, no nos arraigan en Cristo. Entonces, esto lo enfrentamos muchos nosotros. ¿Qué otros padecimientos padecemos nosotros? Padecemos burlas, padecemos críticas. ¿Por qué padecemos todo eso? Por defender, hermano, los valores bíblicos. Cuando defendemos los valores bíblicos, entonces la gente nos rechaza, la gente nos critica, la gente se burla de nosotros. Entonces muchas personas, por no querer recibir esas burlas y esas cosas, entonces permiten que sucedan todas esas clases de situaciones. Ahora, hay muchas veces que en el trabajo donde tú estás tienes presión laboral. ¿Por qué? Porque tú vives en tu trabajo de una forma íntegra. Tú no aceptas que se haga nada que no sea correcto. Y entonces cuando tú estás en tu trabajo y estás haciendo las cosas como deben ser, entonces las personas que están a tu lado, que están haciendo cosas que no son, entonces recibes sufrimiento por eso. También tenemos problemas en nuestra familia, tenemos aislamiento familiar. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros tenemos algo que Dios ha puesto, que Dios ha capturado en nuestras vidas y nos ha puesto una fe basada en Cristo Jesús. Y cuando hablamos de nuestro Señor Jesucristo en la familia, y como la familia está tan arraigada en su religión, entonces tenemos problemas con nuestra familia y nos aíslan, nos ponen al lado, no comparte con nosotros. Entonces nos dice, no, es que ya Rubén pues ya él tiene otra fe y está por allá, entonces se queda de otro lado. Entonces recibimos aislamiento de nuestra familia por causa de lo que nosotros predicamos. También tenemos problemas en la guerra espiritual, en el mundo espiritual. ¿Por qué? Porque recibimos desánimos, ataques a la fe, recibimos tentaciones, recibimos todo eso. Ahora, ¿por qué los hijos de Dios padecemos persecución? Bueno, Dios lo dijo, porque el sistema del mundo, mi hermano, es contrario al reino de Dios. Solo por eso. Jesús dijo en Juan 15:20, dice, si a mí me persiguieron, también a ustedes los van a perseguir. Por eso, cuando nosotros llevamos esta luz a otras personas, incomodamos a aquellas personas que viven en oscuridad. Eso es lo que estamos pasando. Por eso hoy quiero decirte, mi hermano, si no fuera por lo que tú estás pasando hoy, no estuviéramos buscando a Cristo, no estuviéramos buscando a Dios como lo estamos buscando hoy.
Estamos pasando por situaciones difíciles y por eso es que cada día nos agarramos más de Jesús. Cada día estamos más esforzados en poder que Él gane más de nosotros, agarrarnos de Él. Aunque agarrarnos de Él significa es estar al lado de Él, creer en su palabra. Ahora, ¿cómo superamos nosotros esos enfrentamientos? ¿Cómo superamos nosotros estos padecimientos que estamos teniendo o que pasamos? Es aquí donde está lo poderoso. Por eso el Señor siempre hablaba y decía: hijo, ¿sabes qué? Hay algo que quiero que hoy entendamos. Yo lo tengo aquí, quiero compartirlo. Mis hermanos, una de las cosas que Dios nos ha enseñado, que para poder enfrentar todo esto, tú tienes que tener una verdadera identidad en tu vida. Cuando tú verdaderamente sabes que eres un hijo de Dios, cuando tú verdaderamente sabes a quién le perteneces, si sabes qué es lo que tú eres, tú puedes enfrentar cualquier padecimiento en tu vida basado en tu identidad. ¿Por qué? Porque la persecución no es un fracaso, mi hermano, sino es una señal de que verdaderamente le perteneces al Señor. Y si tú le perteneces al Señor, tenlo por seguro de que vas a padecer. También podemos usar lo que el Señor nos dijo: recuerda siempre la promesa que yo te he dado, una promesa eterna. Pablo decía en Romanos 8:18 que los sufrimientos recientes no se comparan con la gloria venidera. Entonces, cuando nosotros nos vamos a la palabra de Dios, cuando nosotros nos vamos a sus promesas, entonces entendemos, mi hermano, que esto que nosotros estamos pasando no es comparado con lo que Dios tiene preparado para nosotros en el futuro. ¿Cómo nosotros podemos enfrentar esto también? Pues aferrándonos a la gracia, mi hermano. Pablo dijo: bástate mi gracia. Ahora, quiero decirte algo: la gracia no te va a quitar a ti la prueba, porque muchas veces nosotros queremos que el Señor nos quite el problema que tenemos. Muchas veces tenemos una deuda, muchas veces tenemos una enfermedad, muchas veces tenemos cualquier situación y nosotros queremos que el Señor nos las quite. Y el Señor no nos las va a quitar. El Señor no nos las va a quitar. Ahora, si es su voluntad en alguna otra cosa que Él quiera hacer algo contigo, pero según el plan de Dios, lo que va a hacer Dios contigo es que te va a acompañar en medio del proceso. Y cuando tú ves la mano de Dios acompañarte en medio del proceso, entonces tú le estás permitiendo a Él que su gracia se manifieste. Y al final del camino tú te vas a dar cuenta y decías: ¿cómo yo pasé por todo esto? Y ahí podemos ver la mano de Dios obrar en nuestras vidas. Ahí podemos ver la mano de Dios cuando en medio de esta situación que yo parecía que no iba a tener salida, que no iba a tener salida, que no iba a tener salida, y confiando en Él y decir: Señor, tú me dijiste, tú me prometiste, Señor, que ibas a estar conmigo en medio de todo esto. Entonces esos padecimientos no te van a llevar a ti a matarte, te van a llevar a ti a que tú veas la gloria de Dios. Y es por eso que a muchos no les gusta. Es por eso que muchos se retiran, por eso es que muchos se secan. ¿Por qué? Porque en medio de todas estas situaciones dicen: no, Señor, entonces ¿para qué te busqué? ¿Para qué estoy aquí yendo constantemente a la iglesia a escuchar mensajes? ¿Para qué? Si yo lo que quiero es que tú me quites esto. Y el Señor dice: no, hijo, bástate mi gracia. Y en estos momentos tú vas a ver la mano preciosa moverse en mi vida. Y es aquí, mi hermano, y por eso dice 2 de Timoteo, con esto termino, 3:12. Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mira, la palabra de Dios nos dice: todos los que vengan a la iglesia. No, sino dice: todos los que quieran vivir
piadosamente padecerán persecución. Los que quieran vivir piadosamente. Ahora, ¿qué significa vivir piadosamente? Significa reflejar el carácter de Cristo, no negociar principios, rechazar el pecado, permanecer firmes en la verdad. Y eso, mi hermano, causa persecución. Eso causa persecución. Y el sufrimiento es un lugar donde Cristo, mi hermano, el sufrimiento es un lugar donde Cristo deja de ser doctrina y se convierte en experiencia. Y eso es lo que el Señor quiere. Dios quiere que nosotros vivamos experiencias con Cristo y que lo conozcamos de una forma real. Por eso la frase final para este momento es: el sufrimiento por causa de Cristo no es una maldición, es la evidencia de que estamos caminando en la dirección correcta. Amén. Hola familia, si te gustó este video, te invitamos a suscribirte y activar esta campanita que está por aquí para que permanezcas conectados con nosotros, igual que todas nuestras redes sociales. Esto te avisará cuando subamos un nuevo video. Te esperamos.